Un saludo para todos y muchas gracias por estar con nosotros acá en esta conversación, que yo sé que para el liguismo tenemos un personaje del club de Liga Deportiva Alajuelense con el que mucho han mencionado su nombre, muchos saben quién es, pero pocas veces ha tenido la oportunidad de sentarse a conversar sin poses, largo, tendido, y en esta ocasión tenemos con nosotros a Javier Santamaría, el gerente deportivo del club, quien amablemente concederá esta entrevista para nosotros. Así que bueno, buenas tardes. Primero que todo, agradecerle, Javier, su disponibilidad de conversar. Más bien a ustedes, Ferlin, por estar aquí, charlar un poquito de fútbol, de actualidad de la liga. Encantado y siempre con toda la disposición. Así es esto. Javier, yo comienzo con junio del 2023. Okay. Liga Deportiva Alajuelense anuncia que Javier Santamaría es el nuevo mandamás del área deportiva del club. Quizás para muchos una sorpresa, para otros la pregunta posiblemente era, ¿y quién es Javier Santamaría? Y bueno, ya son 2 años en el club y quisiera que me comentara ese primer inicio, ese primer contacto que tuvo con Liga Deportiva Alajuelense cuando le dicen, Javier, estamos buscando una opción en materia de gerencia deportiva. Y bueno, y se da ese primer contacto. ¿Cómo fue ese momento? Ese primer contacto fue con don Joseph. Tuvimos una conversación telefónica, primero él y yo, y después seguimos con una videollamada en la que se sumaron diferentes miembros, no solamente de la junta directiva, porque también estaba Brian Ruiz. Entonces había gente del mundo del fútbol. Claro. Después de esa segunda videollamada, yo vine al país a hacer una entrevista personal. Vine visita express desde México, un par de horitas me planté aquí y pasé todo un día con don Joseph. En el transcurso de ese día, de esa entrevista, hubo varias actividades. Me enseñó el CAR, fuimos a cenar con miembros de la junta directiva y al día siguiente yo me regresé para México. Ya después de allí pues hubo buena sintonía, hubo buena química con la gente con la que estuve. Evidentemente esto me dejó impresionado el CAR. El proyecto ya lo conocía un poco porque pues de Centroamérica a México hay una distancia corta, entonces ya sonaba el nombre de Liga Deportiva Alajuelense en aquel entonces. Y con el paso de los días pues recibí una última llamada de don Joseph que me confirmó que ya estábamos de acuerdo en todo, en las negociaciones y demás, y que ya me incorporara cuando nosotros acabamos la CONCACAF con Club León. Claro. Así estuvo. Y desde entonces 2 años. Apenas 1 año y medio, 1 año y 7, 8 meses. Claro. Los 2 años se cumplirán en junio. Claro. ¿Y qué tal este paso? ¿Cómo lo ha vivido Javier Santamaría? No, yo sí me remonto en el tiempo atrás, desde la llegada hasta el día de hoy, ese transcurso de más de 1 año y medio, una metamorfosis increíble. O sea, yo, en primer lugar, súper agradecido de esta oportunidad de haber estado aquí, de todo lo que estoy viviendo, para lo bueno y para lo malo, porque todo le ayuda a uno a crecer. Y creo que es una etapa que no voy a olvidar en la vida. De mi parte, ojalá pueda estar más tiempo, pero bueno, la situación es la que es y vamos a ver cómo acaba el semestre y de ahí se tomarán decisiones. Pero estos 2 años he crecido, he aprendido muchas cosas, no solamente a nivel futbolístico, también la parte humana. Estoy rodeado de grandes profesionales que me han enseñado mucho en el día a día. He compartido muchas experiencias, muchas anécdotas para escribir libros, cosas que nos han pasado, que pasan en el transcurso del día a día, con los viajes, con los partidos, la previa, el post, el después del post, muchas anécdotas y yo creo que el crecimiento ha sido muy grande. Claro. Javier, antes de Alajuelense, antes de León, ¿cuáles habían sido, digamos, sus pasos? Yo estuve en una academia en China, antes de ir a León, allá estuve 5 años, monté todo un negocio para un exjugador profesional, Ede San, que es un jugador danés. Él hizo un proyecto de una franquicia con unas instalaciones, entonces yo le monté todo. Estuve muchos años allá, muy bien, la verdad que un gran tipo, un gran profesional. Querían trasladar esa franquicia también a otros países y bueno, él contaba conmigo, pero al final salió la oportunidad también de ir a Club León y pues, no me lo pensé por la grandeza también del grupo Pachuca y porque creía que era un siguiente paso que también me iba a permitir seguir creciendo. Antes de eso, trabajé más de 10 años en España en diferentes clubes, de director de Liga Menor. Trabajé también para el Español en escauteo.
Y bueno, hice todo lo que es la formación universitaria. Yo soy licenciado en Ciencias del Deporte, fisioterapia, tengo el curso de entrenador UEFA Pro, soy máster en alto rendimiento. Y paralelamente, mientras yo iba cursando todos estos estudios, ya iba trabajando el fútbol. Yo empecé a los 18 años y a los 19 ya estaba de coordinador en un club. Club de una localidad pequeña, pero con jugadores que hoy en día están ubicados en el plano internacional a un nivel bastante importante. Por ejemplo, Ferran Juglar, que está jugando ahora en Bélgica. Está el caso de Arnau y Marc Tena, que han pasado por las categorías de Liga Menor del Barça. Entonces, un poquito los inicios fueron en clubes de la zona de Cataluña, y de allí, pues bueno, ya fui teniendo esa inquietud de salir, y cuando se presentó esa oportunidad me lancé para China. Ese ha sido un poquito todo el recorrido. Claro. Con esto quiero presentar mi siguiente pregunta. Vamos a ver, León es un equipo en México donde evidentemente hay una industria del fútbol mucho más desarrollada y mucho más robusta que la nuestra, pero siento, y quizás me corrige, si creo que León no es un equipo grande, ¿no? O sea, en cuanto a masa de aficionados que le siguen, es muy localizado. Y se le presenta Liga Deportiva Alajuelense, que en Costa Rica, algunos dirán es el segundo equipo, otros dirán es el primero, pero es un equipo que se da taco a taco con su archirrival. Es un equipo que en Costa Rica ya tiene tintes de que, no, aquí, como te digo, los liguistas dirán somos los número uno, y los morados dirán, no, ustedes no son los número uno, y así sucesivamente. ¿Cómo ha sido esa experiencia de llegar a un club en el que se mueven tantas pasiones? Sí es cierto que Club León, dentro de la industria futbolística de México, pueda no estar catalogado de los grandes, a pesar de que tiene una historia muy repleta de títulos y aparte recientes. Sí, quizás no era un club con la magnitud de lo que es Liga Deportiva Alajuelense aquí en Costa Rica. La verdad que sabía lo que venía. Evidentemente uno se imagina lo que se va a encontrar, pero desconoce, ¿no? Y con el paso del tiempo sí puedo decir que evidentemente la presión es grande, la exigencia es muy grande. La gente quiere resultado, todo el mundo está encima, la prensa está diariamente sacando contenido de Liga Deportiva Alajuelense. Claro, entonces estás en el ojo del huracán, ¿no? Eso creo que lo he sabido llevar bastante bien. Algunos dicen que de forma aislada, yo pienso que no, pero respeto mucho la opinión del público, siempre lo he dicho. Cuando he tenido que salir, lo he hecho. Cuando hemos tenido que hacer actividades de presentación de jugadores, he estado allí. En las previas a los partidos aparezco cuando el departamento de prensa pues lo cree conveniente. Y entrevistas quizás no he hecho más, también porque no se ha dado el momento, la ocasión, o no ha habido la solicitud, pero yo siempre estoy abierto a este tipo de interacciones, creo que son buenas para todos. También es bueno que la gente conozca un poco más allá la parte privada de uno, o lo que es el día a día con las cosas que van aconteciendo en el club, porque si no, al final, ¿qué pasa? La gente se crea una imagen de uno a través de lo que cuentan los demás. Exacto. Y cómo se pueden transformar las historias de lo que cuentan, dependiendo de quién lo cuente, ¿verdad? Entonces, creo que también es bueno sentarse aquí, hablar, explicar de primera mano cómo está todo, qué es lo que hacemos aquí, cómo llevamos la gestión, etcétera, etcétera. Claro. Pero sí, la magnitud de aquí, nada que ver con lo de México. Claro, muy diferente. Muy diferente. Muy diferente. Sí, sobre todo por el tema también mediático y, exactamente. Y las pasiones que mueven. No sé, yo a veces voy a cenar con mi señora y mis hijos y en el restaurante saben quién soy y me reciben con el nombre. Claro, eso ya te deja un poco como hay que ir con cuidado, ¿no? De lo que uno hace. En cualquier momento alguien puede estar al pendiente de cualquier cosa. Sí. Entonces hay que cuidar mucho esa parte. Claro. Ya, digamos, ¿cómo le explico? Se deja de lado esa privacidad, ¿no? Sí, totalmente. Que uno quisiera tratar de mantener. Sí, tampoco creo que uno la debe llevar al punto de tener que esconderse o no hacer cosas que uno quiera hacer por miedo a que alguien lo vea. Yo qué sé, saliendo a caminar o yendo a la playa un día libre o cenando con su familia. No, eso tampoco, pero sí con cuidado y con precaución, siempre. Exacto. El día de su presentación, Javier, prometió títulos, ¿ok?
y sabía que venía a una institución que necesita títulos y lo ha venido logrando también. Pero después de hace casi 2 años, año y medio, 7 meses, y después de esa declaración, ¿cómo se autoevalúa Javier Santamaría? Creo que en el plano internacional lo hemos hecho muy bien, salvaguardando quizás el desempeño en la CONCACAF. Y está claro que en el tema nacional, dejando de lado lo que han sido títulos quizás de menor importancia, estamos en deuda. Estamos en deuda. El primero que no está contento con eso es uno mismo, no te voy a engañar. Y evidentemente uno quisiera haber intentado, haber logrado más títulos de carácter nacional, porque es lo que principalmente quiere la gente, ¿no? Y uno lo tiene clarísimo. En eso no hay vuelta de hoja, es lo que es. Y uno, pues, cuando cierra un semestre y no levantamos la 31, también duele, ¿no? También pesa. Somos humanos también, tenemos sentimientos. Pasamos muchas horas aquí, nos dedicamos a fondo a esto. Entonces, cuando no se logra ese objetivo tan importante para el club y para la afición, duele. Claro. No le voy a engañar. ¿Y qué duró esto? Porque yo debo decir una cosa, si evaluamos a la liga en esta temporada, que inició en el mes de junio anterior, y es así porque se conforma de dos campeonatos, Alajuelense es el mejor equipo. Lo dice la tabla acumulada, lo dice el rendimiento, lo dice los goles recibidos, lo dice los goles anotados, lo dice el bicampeonato invicto de Copa Centroamericana, lo dice un finalista que espera disputar un torneo de Copa en los próximos días, un equipo que ganó la Recopa, y cualquiera podría decir, o muchos inclusive lo dicen en el argot, tanto manudos como adversarios, nada de eso vale. ¿Usted al final cree que nada de eso vale? Nosotros queremos ganar y ganar y ganar y volver a ganar. Esa es la mentalidad, el discurso que manejamos de puertas para adentro siempre. Una institución ganadora. Y evidentemente cuando eso no pasa, y más con el título nacional, es un golpe duro. Es un golpe tan duro que a veces le quita importancia a otras cosas que se han hecho bien. Que se han hecho bien. Y que en su momento creo que hay que darle el mérito que se merecen. Consecución de una centroamericana, hay que estar felices, hay que celebrar, hay que bloquear, hay que parar el tiempo y hay que disfrutar de eso porque es un logro muy importante. Tan importante que nos puede dar una plaza para un mundial de clubes. Entonces hay que saber dimensionar, pero entendemos lo que el público quiere, lo que el aficionado quiere. Entonces en esa parte pues sí, lamentamos que no se hayan podido lograr la 31 todavía, pero somos animales de alto rendimiento, deportistas de alto rendimiento y nos entregamos full a esto, por eso hemos decidido tomar esta profesión y si algo tenemos es que nunca nos rendimos. Claro. Por eso digo, es que si uno ve los números globales en esta temporada, Alajuelense, si fuera otro tipo de formato, Alajuelense hubiese desarrollado, por ejemplo, en esto, ¿no? La pena es que el easy no existe en el fútbol, ¿no? Claro. Pero estoy de acuerdo, sí, los números han sido muy buenos, datos, estadísticas lo avalan, pero al final de cuentas, si no tenemos la copa, claro, de nada sirve todo eso. Perfecto. Javier, el tema de la dinámica para realizar un fichaje. Ok. Y en ese tema quería conversar con usted porque mucho alrededor de que tal vez gente que, y usted me dirá si se inventa o no se inventa, ¿verdad? Es usted el encargado de responder eso. Mucha gente dice, no ficha Guimaraes, no ficha Joseph, no Santamaría no ficha. ¿Cuál es la dinámica para sellar un fichaje? Ok, para estar claros y disipar dudas, la última palabra siempre la tengo yo. En la contratación, si vamos para adelante o no vamos para adelante. Pero detrás hay todo un trabajo. Ese trabajo consiste en ver un montón de partidos del torneo nacional, equipos de Centroamérica,
ligas que nosotros creemos que los jugadores de esas ligas pueden rendir bien aquí. Y esos son mercados secundarios de Europa, como puede ser una primera ref, como puede ser una segunda división de Dinamarca, Escandinavia, países así que creemos que el nivel del jugador puede adaptarse bien a lo que exige el fútbol de Costa Rica. Y Sudamérica, segunda división de Argentina, Uruguay, vemos muchas, ¿ok? Entonces, de ahí nosotros vamos haciendo un reclutamiento de perfiles que nos agradan y que a la vez esos perfiles intuimos que podemos llegar a convencerlos para traerlos, ¿ok? Hay un departamento de scouting que esos perfiles los va visualizando en partidos completos. O sea, de cada jugador nosotros vemos mínimo 4 o 5 partidos, ¿ok? Y de ahí extraemos conclusiones en diferentes contextos, de local, de visita, si juega en la selección de local, de visita, si tiene competiciones internacionales, también lo vemos. Entonces de ahí nosotros armamos un campograma. Campograma es una formación con un portero, unos defensas, medios, extremos, medias puntas y delanteros, y dentro de cada posición ubicamos 3 perfiles, ¿ok? En el plano internacional y en el plano nacional, ¿ok? Con lo cual son 33 y 33, 66 jugadores que han pasado todos los filtros de lo que nosotros hemos seleccionado. Ok, de esos 66 yo me siento con Guillermo Cifres, que es el director de scouting, y reducimos todos esos 66, 33 y 33 a una opción en cada posición, como la primera, la que más nos gusta, tanto a él y a mí. Ahí discutimos un poquito porque no siempre estamos de acuerdo. Es natural. Cuando ya tenemos eso, llamamos a cuerpo técnico, nos sentamos y les presentamos esos 11 perfiles. Pues no podemos estar 2 o 3 días, 4 horas sentados con el cuerpo técnico viendo. Entonces hacemos un resumen muy resumido de lo que les queremos presentar para que ellos puedan decir nos gusta o no nos gusta. Si de esas opciones no les gusta, nos quedan los 44 y los 44 vamos a la 2 y si no a la 3. Y de ahí armamos nuestras primeras opciones en mercado, ¿ok? Cuando ya tenemos esa criba, arrancamos a investigar la situación contractual, el salario, el pasado, sondear personas, colegas de profesión que han podido tener algún contacto con ellos en algún momento, en alguna etapa, para saber no solamente la parte deportiva, sino la parte humana. Cómo es fuera de la cancha, cómo es en camerino, tiene familia, no tiene familia, estado civil, tiene hijos, dónde ha jugado, cuántos países, cuántos títulos. Entonces hacemos como todo un perfil y ya con eso vamos decidiendo, ¿no? Si la negociación nos lleva por buen camino, ya vamos concretando y avanzando. Claro. Si en la negociación se nos cae al principio porque la situación ya es inviable por A, B o C, pasamos a la opción 2. Y así nos tardamos meses. Claro. Meses de escauteo y después, 2 meses antes, más o menos de cuando va a iniciar el mercado, o sea, pasada la mitad del semestre, ya empezamos a contactar, a buscar, a preguntar y a tener claridad si van a ser una opción viable o no. Claro. Y lo vamos trabajando. Después de ahí, cuando vamos avanzando, se hacen otras cosas. Videollamada con el jugador, de repente, si la negociación va por buen puerto o no, puedo meter alguna variable ahí. Sí, digo a don Joseph que lo llame, le digo a Guima que me lo atienda en una videollamada, claro. Le digo a algún compañero, a algún jugador que lo llame para explicarle un poco qué es Liga Deportiva, y lo vamos manejando así. Y al final, cuando ya llegamos a la hora, al minuto 1 de mercado, ya tenemos todo muy adelantado. Claro, porque nosotros no invertimos, o tratamos de invertir muy poco dinero en adquirir jugadores. Sí. Casi siempre los traemos a costo cero. Eso le iba a decir, cuando me dicen no invertimos, es en tema de que no se compra un jugador. Tratamos de, en algún caso hemos pagado por algún jugador, ¿ok? Pero tratamos de que sea costo cero. Entonces tenemos que rastrear, tenemos que saber las condiciones de su contrato actual, cuándo va a vencer, tal. Y a lo mejor, te voy a poner el caso, Alberto Toril. Nosotros lo contactamos en
octubre del 2023. Para si era opción en diciembre. No, perdón. Septiembre del 2023. Para ver si era opción en diciembre. Porque él la estaba finiquitando en Polonia y estaba arreglando con el Córdoba. Y nosotros interceptamos ese momento. ¿Ok? Para ver si era posible traerlo acá. Exactamente. Porque yo cuando llegué dije que no iba a participar en el mercado, pero cuando estuve aquí dije, bueno, si hay la posibilidad de traer un delanterito, creo que no nos vendría mal. Entonces interceptamos a él. Y al final no se pudo porque ya la negociación con el Córdoba estaba muy adelantada. Entonces ahí quedó. En diciembre volvimos otra vez. Tampoco se pudo porque su contrato vencía hasta junio. Perdón, en enero hablamos con él. En enero hablamos porque su contrato vencía en junio, entonces intuimos que a lo mejor lo iban a dejar salir. Claro. Y tampoco se pudo. Hablamos con el Córdoba y todo, el Córdoba no quiso. Y ya la tercera fue la vencida. Eso fue en más o menos abril. Claro. Nosotros ya retomamos comunicación con él, ya él ya conocía la Liga Deportiva Alajuelense, ya en su momento había tenido la inquietud de venir y allá lo convencimos. Lo firmamos y quedó listo. Después, ¿qué pasó? Cosas impredecibles, el azar. Jugó la final y metió todos los goles. El equipo ascendió por los goles de él y ya... Creo que ya el Córdoba ahí se lo quería dejar. El Córdoba se tiraba de los pelos. Al día siguiente, cuando él comunicó que ya no iba a seguir, claro, imagínese. No sé, es como si ahora ganamos la 31 y jugador X mete todos los goles y al día siguiente se va. Y te dice, me voy. Claro. Exacto. Porque también el Córdoba no se preocupó de extenderle el contrato. Claro. Entonces, bueno, las negociaciones, las contrataciones, todo eso, hay un mundo detrás de cada jugador y de cada situación. Y lo que hacemos es todo este escauteo que te he explicado, toda esta selección, todos estos perfiles, iniciar comunicaciones, a veces es de inmediato, a veces al cabo de 6 meses, a veces al cabo de un año. Manrekar James es un ejemplo. Manrekar James nos extrañó que estuviera en el Forge, porque era un jugador que venía a jugar Champions en Europa, en Ucrania, todos a un nivel muy alto. Nosotros le veíamos unas cualidades muy notables, excelentes. Y no nos cuadraba que estuvieran Forge, ¿ok? Entonces, dentro de ese escuadre, nosotros indagamos y dimos con su agente. Su agente era español, se llama Ricardo. Entonces hablamos y nos dijo que él había ido a Forge porque durante la pandemia vivió una situación personal que le hizo regresar a su casa y estaba allá, pero que con el club tenía el acuerdo de que cuando llegara algo interesante para él y su futuro profesional, que le darían vía libre para poder salir. Entonces, todo fue como un poquito más fluido. Pero lo interceptamos así y se dieron la casualidad de que estaba ahí por una situación personal y lo pudimos traer. Claro. Entonces, cada una tiene sin fin de cosas. Exacto. Ahora, temas puntuales en cuanto a fichajes. Ajá. Por ejemplo, Larry, que personalmente creo que es un jugador que para mí en Alajuelense hoy es punta de eje. O sea, creo que es un jugador que si no está, Alajuela lo resiente. Es mi opinión personal, ¿verdad? Luego está el tema de Yago. ¿Esos jugadores fueron recomendación de Guimaraes propiamente? ¿O te explico. El tema de Larry, sí, en esa reunión que te he explicado que hacemos con el cuerpo técnico cuando nosotros ya tenemos los perfiles, Guima nos habló de este caso y nos dijo, vean al jugador. Entonces nosotros nos pusimos a ver partidos de Larry, lo vimos en diferentes contextos, en diferentes partidos, y yo di el visto bueno para que fuéramos adelante en la negociación con el jugador, porque me parecía un perfil que quizás nosotros no teníamos en ese momento, ¿no? Un jugador de media cancha que abarca mucho espacio, que tiene fluidez en el juego, que se sabe ubicar bien, que aparte tiene un físico portentoso y tal. Entonces iniciamos conversación después de que él pasara todos nuestros filtros. Claro. Y que nosotros dijéramos, es un jugador perfil para nosotros. Es un tema que ya después de la evaluación, ahí ustedes dicen, exactamente, vamos a contactar. Exactamente, sí, sí. Claro. Siempre en la presentación de jugadores, normalmente como nosotros ya buscamos perfiles que se adapten al modelo de juego, con el cuerpo técnico, tanto anteriormente con Andrés como ahora con Guima, hemos coincidido en un 90%. Yo siempre digo que hay un 10% de discrepancia, que puede gustar a uno más un perfil, a otro. Y es natural. Y es normal. Entonces, en ese 10% simplemente, con tranquilidad,
verlo después, otras veces, el cuerpo técnico, cuando hay estas dudas, le encargamos que vean varios partidos. Entonces, el mismo Juliano a veces ve juegos, empieza a indagar y entonces él también dice, pues quizás este nos conviene más que este, y entre todos decidimos finalmente de los perfiles cuál es el más indicado. A veces son detalles de cositas que cuando hay un empate entre dos perfiles muy interesantes son detallitos. Y a veces le puedes acertar y te puedes equivocar, porque nadie te puede predecir que si va a salir bien o no. Yo soy del pensar de que en el fútbol casi todo es una rifa. Casi todo es una rifa. Si tuviésemos una bolita de cristal para decir, con este fichaje no me voy a equivocar, sería mucho más fácil. Mira, yo te voy a decir algo de lo que pienso yo, y esto es muy a título personal. Si planificas, si visualizas mucho, no solamente en la pantalla, en la medida de lo posible, ir a verlos en directo, reduces el margen de error. Reduces el margen de error. Ojo, que sigue existiendo y te puedes equivocar, pero lo reduces. Claro. Entonces, con esto queda claro que el equipo lo arma Javier Santamaría. En conjunto entre todos, pero al final de cuentas, yo como gerente deportivo tengo la responsabilidad de dar el visto bueno de vamos para adelante o no vamos para adelante. Y como te digo, en un 90% de los casos estamos casi siempre de acuerdo, porque ya buscamos perfiles que vayan a ser importantes para nosotros, y no solo en el plano internacional, también aquí en el medio local, porque está claro que cupos extranjeros hay 5 solo, el resto, los otros 20, son nacionales. Entonces vamos viendo en todos los partidos, a lo mejor, y venimos de Santos de Guapiles y Yuma me dice, ¿viste al 8? Y yo le digo, sí, lo tenemos en el radar, ¿qué te ha parecido? Entonces empezamos a hablar. Claro. Me encantó tal, y le digo, fíjese que nosotros hemos visto esto y lo otro. Véalo en los próximos partidos y en 15 días retomamos conversación. Y a veces así vamos haciendo la lista de los jugadores de torneo nacional. Porque eso sí, los ves en vivo. Entonces ya te dejan menos duda. Y los puedes ver cada semana, vemos casi todos los partidos. Y yo veo todos los partidos de cada jornada. Y si alguno no lo puedo ver, a veces lo veo en diferido por la plataforma de Wisecout, y ahí voy analizando los jugadores. Y entonces vamos haciendo nuestro campograma y vamos seleccionando los que creemos que podrían encajar bien. Claro. En todos estos meses que llevo acá en el club, ¿cuál cree que ha sido su mejor contratación? Sería injusto, ¿no? Claro. Sería injusto inclinarme por una. El cuerpo técnico lo está haciendo muy bien, está entendiendo lo que quiere el club, está trabajando de manera muy profesional en el día a día, cuidando todos los detalles, buscando la excelencia en todo lo que se hace. Eso me gusta mucho. Y de los jugadores, es que depende mucho de la posición, Ferlin. Yo no me atrevo a decir uno u otro porque todos son importantes. Lo que sí estoy muy contento es que la competitividad entre ellos ahora mismo es muy alta. Es muy alta, y a cada alineación puede haber sorpresas. El rival no creo que siempre acierte quiénes van a jugar. Sí ha habido una columna vertebral que se ha ido, pero ahora han llegado algunos jugadores en el cierre de mercado que también van a entrar. Y hay momentos y momentos de la temporada, y hay momentos para unos y momentos para otros. Hay canchas para unos, canchas para otros, y falta que les den la oportunidad para que lo hagan bien y de ahí vayan tomando protagonismo. Y hay jugadores que estaban a préstamo y vinieron, lo están haciendo muy bien. Hay jugadores que ya estaban en el club lesionados, que uno ya veía rasgos de liderazgo, de personalidad, de cosas que dice uno, quiero verlo en cancha, a ver si transmite y trae lo mismo que lo que proyecta aquí en el día a día. Entonces, no me atrevería, Ferlin, sería muy injusto para todos. Es válido, total. Ahora, le consulto por temas puntuales, Javier. Leo Mengíbar. Ok. Leo Mengíbar es un fichaje que hasta donde creo, y si no me corrige, Alajuelense pagó algo por él y lo trae, pero al final no corrió con suerte. ¿Qué podrías decirme en este caso? Leo Mengíbar nos llamó mucho la atención en la Copa Oro, cuando yo apenas llegué aquí al país, lo estuvimos siguiendo todos los partidos. Hubo una situación con su club
que se desafilió. Entonces él quedó como en tierra de nadie. Lo vimos como una buena oportunidad para asegurar la jugada y la disponibilidad que él tenía en aquel momento, porque, digamos, quedaba desvinculado del club. Lo pudimos traer, lo evaluamos entre todos, le dimos condiciones. Evidentemente había que hacer un trabajo detrás porque, pues, tenía cosas, pero no sabíamos si le iba a alcanzar para la exigencia de la liga. Entonces lo decidimos contratar. Fue una cantidad muy baja lo que pagamos. No voy a hablar en ningún momento de cantidades por privacidad, pero fue una cantidad muy baja, en unas condiciones muy accesibles. Y bueno, ahí tuvo momentos, ¿no? Tuvo momentos que parecía que, ¿no? que empezaba a integrarse en la dinámica, que aprovechaba la oportunidad, que ahí iba. Pero también fue una realidad que le acabó costando mucho. Entonces, el cupo de extranjeros, no podemos tener jugadores ahora mismo con la presión que tenemos encima de decir, vamos a ver qué pasa. No. Ahora llegar, jugar, rendir y hacernos campeones. Y para eso tienen que ser jugadores que ya tengan una dilatada experiencia, o al menos es lo que queremos nosotros. Ojo, que no tenemos la fórmula mágica, aquí no la tiene nadie. Pero pensamos que ese perfil de jugador con experiencia, habiendo estado en clubes de exigencia también, ¿no? Dentro del país, de los grandes, donde la gente aprieta, donde la prensa aprieta, donde todo se magnifica, para que lleguen aquí y puedan soportar el contexto y puedan hacer diferencia. Entonces, al final, Leo también era un muchacho que le costó un poquito la adaptación, él era muy casero, y quizás no llevó del todo bien lo de estar lejos de su familia, y decidimos hacer un préstamo para regresarlo allá a un grande como la Alianza, y le fue bien. También que yo y Leo y Luis de Alianza y nosotros internamente al final hablamos y dijimos, mira, vamos a hacer algo con Alianza para que podamos tener un retorno en base a un rendimiento deportivo, y dejemos lo que venza el contrato y que se quede con ellos. Y así lo hemos hecho. Y ahora, a día de hoy, las últimas fechas, los últimos partidos, está siendo pieza importante. Me alegro mucho. Es un muy buen muchacho, muy trabajador, y yo espero que las cosas le vayan muy bien. Entonces, con esto, digamos, puedo intuir que no se descarta un eventual regreso de Leo Mejía. Ahora mismo ya no es ficha nuestra. Tenemos una porcentual de él, por si pasa algo en el día de mañana, por si Salvador va al Mundial, cualquier cosa, para que pueda haber un retorno de esa inversión. Pero ahora mismo ya es ficha de Alianza. Obviamente tendremos que hablar con ellos para negociar un eventual regreso aquí, en caso de que. Sí, sí. Claro, perfecto. Alejandro Duarte. Alejandro Duarte, te voy a explicar. Hubo una situación ahí con Miguel Ajú y tuvimos que hacer un cambio, ¿okay? Entonces vino Byron. Byron es un portero de grandes cualidades. Cuando dice vino Byron es porque estaba en San Carlos a préstamo. Sí, okay. Sí. Regresó Byron, claro, y salió Miguel, ¿okay? Entonces nos quedamos Leo Moreira y Byron, ¿ok? Byron es un gran portero y yo visualizo en él cosas grandes para el día de mañana, ¿ok? Pero quizás en aquel momento... Cuando regresa y teniendo en consideración que era el 2 y que si en algún momento le pasa algo a Leo, él tiene que asumir la responsabilidad de la portería de la liga, pensamos que quizás no era lo mejor para nadie, ni siquiera para él, que necesitamos trabajarlo un tiempo, que Diego le afinara detalles, que él fuera creciendo, que fuera teniendo su chance, si el entrenador lo creía conveniente, pero que si pasaba algo a Leo, podíamos tener un apuro. Entonces ahí decidimos ver en mercado qué había, si había alguna oportunidad interesante, algún perfil de jugador que estuviera en un club grande, en una liga importante, que hubiera tenido paso por selección, y ahí hicimos match con Alejandro Duarte. Y él venía con un buen cartel. ¿Sí? Entonces él llegó y se puso a disposición del entrenador. Ya de ahí en más, si se le usa, no se le usa, si se le da oportunidad o no, es una cosa que nosotros vamos hablando. Una parte de mis funciones también es estar al pendiente de que los jugadores puedan tener su chance y tal, pero yo al final de cuentas, ahí sí soy muy respetuoso. Claro. La última palabra en la toma de decisión de quién va a jugar los partidos y quién va a la convocatoria es el cuerpo técnico. Claro, sí, ya hay una línea que no cruza Javier Santamaría. Así como yo tengo que dar el visto bueno para las contrataciones, el visto bueno para quienes van a la convocatoria,
son del míster y del cuerpo técnico, 100%. Me pueden preguntar y yo puedo dar mi opinión con mucho gusto. Exacto. Y lo hago. Pero de ahí a decir, va este o va el otro, juega este o el otro, no, porque tampoco es la línea del club. Y a veces también nos tenemos, la línea de la institución permea en muchas cosas. Nosotros nos debemos a la institución. La institución es la que nos da trabajo, la que nos permite seguir creciendo en el ámbito profesional. Entonces, nosotros, hay lineamientos que tenemos que seguir. Y don Joseph y la junta directiva no es una junta que imponga, oiga, don Alexander, tiene que jugar este o el otro, tal. No, dan sus comentarios en momentos puntuales, normal, como es normal, pero de ahí a imponernos, entonces menos lo voy a hacer yo. Claro. Leo Moreira, es un caso en el que se lo quiero preguntar porque me llamó la atención algo. En la última asamblea de socios, el caso de Leo Moreira fue un caso de conversación, fue un tema de conversación. Y sobre todo por el hecho de que Leo, si no estoy mal y me corrige, hace poco había sido renovado y luego se da la salida de Leo. Y entonces el aficionado dice, bueno, no entendemos. Los socios decían en esa asamblea, no entendemos. Un jugador que se renovó hace poco y resulta sucede que meses después queda fuera, aunque el colectivo lo quería fuera por las cosas que sucedieron en la final y en los desarrollos del partido, pero los socios hacían esa pregunta, ¿verdad? ¿Qué nos puede decir Javier Santamaría sobre Leo Moreira? El fútbol es muy exigente, muy demandante, y tanto los jugadores como los entrenadores, como los gerentes deportivos, clubes que administran los socios, las juntas directivas, tienen ciclos, pienso yo. Entonces, creímos que el ciclo de Leo ya había terminado en aquel momento. Él dejó un gran legado, un grandísimo profesional, capitán, persona importante en el camerino. Yo en lo personal, lo he hecho públicamente, le estoy infinitamente agradecido porque el trato siempre ha sido de 10 puntos, él y su familia, porque es una familia que se involucra mucho en los temas deportivos y eso siempre ayuda. Pero ya creímos que era el momento de tomar caminos distintos y eso pasa en el mundo del fútbol. Y esto sigue. Y entonces creímos que teníamos que hacer un stop, tomar rumbos distintos y hacer un cambio. Claro. Simple y sencillamente fue eso. Aquí tengo otra pregunta con respecto al caso de Leo. La junta directiva, dentro de los cuestionamientos que respondió ese sábado en la última asamblea, uno de los integrantes dijo, cuando se le preguntó muy directamente cuáles son las medidas que están tomando con el plantel como tal cuando no se logran objetivos. Y la junta directiva respondió, hemos finiquitado jugadores que tienen contratos. Sin decir nombres, nada más respondieron esa frase, hemos finiquitado jugadores que tienen contrato. Y aquí es donde viene mi pregunta. ¿Es la salida de Leo Moreira un mensaje directo al camerino de que se necesita conseguir objetivos, en este caso la 31, y que tengan claro en su cabeza que por más contrato que tengan, a la hora de tomar decisiones no va a importar si se tiene o no contrato? Yo creo que eso es entendible. O sea, cuando alguno de los objetivos no se logra y quizás ese objetivo es de los importantes, las instituciones toman medidas. Bien sea con los entrenadores, con los jugadores, con los gerentes, con quien sea. Entonces es válido esa respuesta. Yo no sé ni quién lo dijo, ni por qué lo dijo, ni en qué contexto, pero a veces pasa. Podía haber pasado conmigo. Entonces son cosas de fútbol. Es así. Ahora a nivel personal, don Javier, en esa asamblea el nombre suyo fue, bueno, ya se lo han preguntado en otros colegas en previas de partidos. El nombre suyo fue bastante sonado y la junta directiva siempre fue en pos del respaldo y me llamó mucho la atención
porque en ese sentido siempre tuvieron una respuesta. En ese sentido, debo decir que no se arrugaron. O sea, respondieron los cuestionamientos como quizás ellos pensaban que debían responder, pero no hubo excusas, no hubo silencios, siempre hubo una manera de justificarle a la asamblea el por qué Javier Santamaría tiene que seguir en el cargo. Ahora se lo pregunto a modo personal, ¿cómo ha vivido Javier Santamaría todo este momento de presión y de estar en un centro, ¿verdad?, de un torbellino? Porque digo, ustedes no son exentos de eso, o sea, ustedes ven noticias, ven comentarios, pero yo se lo pregunto más en el plano personal, ¿cómo ha vivido esto? A ver, evidentemente, no te voy a engañar, no nos gusta. Claro. Preferiríamos estar en la otra cara de la moneda y estar celebrando con los aficionados y pasarlo bien con los pies en el suelo, claro. Porque yo también tengo unos valores y soy una persona muy humilde y a las buenas y a las malas trato de mantener el perfil que tengo, porque es con el que me siento cómodo. Pero evidentemente pues no nos gusta. No nos gusta y tampoco le gusta a uno ver mantas y tampoco le gusta a uno ver pintadas y tampoco le gusta que la gente le diga cosas. Pero al fin de cuentas esas cosas sirven para que uno se haga un stop en el camino, para que se siente y para que haga una autoevaluación de qué se está haciendo bien, qué no se está haciendo bien, por dónde debe ir la cosa, qué tenemos que hacer para lograr esto. Entonces, de las derrotas siempre se aprende más que de las victorias, siempre. Porque cuando uno va ganando, uno está tranquilo y uno no le da tantas vueltas al asunto, ¿no? Y uno deja como que las cosas vayan pasando. Ahora, cuando uno pierde, uno se sienta. Y no solo eso, que cuando se gana, las presiones se alivianan. Correcto, ¿verdad? Correcto. Entonces, evidentemente, pues no lo pasamos bien, ni yo ni ninguno, porque también son días complicados. Lo último que uno quiere también es tener ningún conflicto con nadie y uno respeta mucho al aficionado. Yo siempre lo he dicho, ellos tienen toda la potestad para decir lo que tengan que decir y lo que quieran y uno no tiene por qué esconderse de eso. Creo que nos lo tenemos que tomar como... No diré como una palabra motivadora, porque tampoco es lo que uno quiere escuchar para motivarse, pero tiene que, como le he dicho antes, ¿no? Somos animales competitivos, entonces todas estas cuestiones lo que tienen que generar en nosotros es nuevamente un motor de energía para seguir, intentar sacar eso, para que toda esa gente el día de mañana nos pueda aplaudir, aunque sea 5 o 10 minutos, y pasar una noche tranquilos y festejar y todos contentos y felices. Pero no te voy a engañar, Ferli, no le gusta a nadie esas cosas. Sí. ¿Cómo definiría usted el club como tal? Porque digo, usted viene posiblemente en su carrera de patronos en el que son una sociedad anónima, supongo, que tienen, por ejemplo, una estructura y que usted tiene claro quiénes son los jefes y quiénes son los dueños de esa inversión, ¿verdad? Y de esa institución, pero Liga Deportiva Alajuelense es una situación muy distinta, inclusive propiamente en Costa Rica. Es una asociación deportiva donde hay una asamblea de socios en las que cada uno que forma parte de la institución tiene la libertad de sentarse frente a una junta directiva y decirle, me molesta esto y esto, o le resalto que ha hecho un buen trabajo en esto y en lo otro. ¿Cómo definiría usted propiamente Liga Deportiva Alajuelense? Yo sigo pensando lo mismo, para mí es el club más grande de todo Costa Rica y de Centroamérica también. Y lo digo con el aval de los títulos a las espaldas, no de cualquier forma, con datos, no opiniones. ¿Por qué? Evidentemente la infraestructura que tiene es impresionante. Ojalá y los equipos, el resto de clubes de Costa Rica puedan algún día llegar a tener una infraestructura como esta para que se pueda trabajar adecuadamente, para que los equipos varoniles, femeniles, los de Liga Menor, todos tengan un servicio profesional nivel top. Por suerte a mí me ha tocado trabajar y vivir experiencias en muchos países, en diferentes ligas. Le puedo decir que lo que tenemos aquí no tenemos que envidiar nada a ningún club de Europa, por poner un ejemplo, ni de Sudamérica, ni de ninguna parte del mundo. Tenemos todo aquí. Y no solamente es la parte deportiva, es la parte formativa, integral, la educación que damos. Felín, eso es importantísimo. Sí. Esas son cuestiones que nosotros tendríamos que decirlas orgullosamente de puertas para afuera, pero a veces parece como que tenemos que estar calladitos allí, ¿no? Y sin decir nada. Esto es como una obra maestra.
Esto es el proyecto ideal para cualquier persona que visualice un club. ¿Y qué hacer dentro de un club? Tienes unas ligas menores con los mejores jugadores del país. Tienes un día a día con una infraestructura, con un día tipo, con unas actividades. Tienes la parte académica, tienes canchas, tienes el femenil que funciona de maravilla, tienes el primer equipo que tiene jugadores a nivel nacional, internacional de buen nivel para trabajar. Tienes una afición increíble. Nosotros vamos a cualquier parte de Costa Rica y ahí están. Un poquito disgustados con nosotros ahora y lo entiendo. Y lo entiendo. Y queremos cambiar eso. Pero están ahí. Uno viaja en Centroamérica, están ahí. Están ahí con sus camisas de la liga. Todos mis respetos. Entonces, yo como club lo defenderé siempre. Creo que es un club que trabaja para incluso seguir creciendo en cosas, porque ya no solamente son las que he mencionado, también está todo el tema de la obra social, cosas que se hacen para ayudar a la gente necesitada, lo hacemos con mucho gusto y todas estas cuestiones creo que es lo adecuado y es lo que debería intentar promover cualquier club, ¿no? Entonces, yo sigo pensando que este club es grandioso y lo va a ser por muchos años porque ya está en una dinámica en la que las cosas van a ir fluyendo y van a ir llegando los logros poco a poco. Ojalá hubiera sido un poco antes el título nacional, pero hay muchas otras cosas que se están haciendo muy bien, muy bien. Tema venta de jugadores, por ejemplo. El CAR está produciendo. Digan lo que digan allá afuera. Dijo don Joseph en una entrevista esta semana que la cifra llega casi a los 9 millones de dólares. Imagínate. Imagínate. Claro. Está produciendo la selección sub-17 ahora de Costa Rica. El otro día, 9 jugadores de la liga, 6 de titulares. Más de la mitad del equipo. Terminó con 7. Terminó con 7. Entonces, ¿no nos podemos sentir orgullosos de eso? Por supuesto que sí. Por supuesto. Hay muchas cosas que se están haciendo muy bien. Muy bien. ¿Que tenemos algunos pendientes en algunos de los objetivos? No te voy a engañar, claro que sí. Y luchamos y trabajamos día tras día para darle vuelta a eso. Claro. Para finalizar, y de verdad que agradecerles a los muchachos de prensa por la oportunidad. Dos puntos. Jayla Mitchell. Y ojo que yo sé que él no va a decir montos, pero esto me lo achaco yo. Y esto lo asumo yo. Jayla Mitchell es una venta muy importante para el club en su historia. Algunos me va a salir a desmentir posiblemente, o quizás no, pero eso lo asumo yo. En variables puede ser 2.8 millones de dólares en un final, en caso de, y en una eventual venta todavía hay un porcentaje más. ¿Cómo llega Jayla Mitchell aquí? Y yo no le estoy preguntando si el monto es cierto, yo lo asumo, pero es una venta muy importante para la liga. Y cualquiera diría, y algunos, y lo debo decir, en la asamblea de socios, algunos adversarios de esta junta directiva dijeron lo de Jayla Mitchell fue una guava. Es un negociazo, pero fue una guava. Como dando a entender que no fue formado en el CAR y ese tipo de cosas. Pero yo quiero hablar del tema de Jayla Mitchell. ¿Cómo se dio esa llegada de Jayla Mitchell? En algún momento Javier Santamaría dio el visto bueno y dijo, sí, hay que traerlo. ¿Qué nos puede contar de todo ese proceso de Jayla Mitchell en el que la liga recibió millones de dólares por él? Ayer, en no sé qué retransmisión, hubo una persona que arrojó números. Yo no voy a hablar de números, pero no iba mal encaminado, ¿ok? Para pasar ese dato. Del otro, a nosotros nos hicieron un ofrecimiento. 6 jugadores había en ese ofrecimiento, que eran jugadores que iban a quedar libres en el mercado de diciembre, ¿ok? Perdón, 6 jugadores en la misma posición. No. De una agencia. De una agencia. Sí, ¿ok? Y de esos, el que nos llamó la atención fue Jayla Mitchell. Hubo un par más que no nos desagradaban, pero a veces, por lo que ya uno tiene en el plantel, lo acaba descartando, ¿ok? O sea, la posición quizás está bien cubierta, claro. Te gusta el jugador,
va a quedar libre, entonces te la piensas, hacemos una inversión porque a lo mejor este jugador acabará contrato en 6 meses y ya traemos uno y después si no continúa por X, pues ya tenemos el relevo y tal y cual. Esas cosas a veces pasan. Entonces dentro de ese ofrecimiento había 6. Nos gustaban 2 más Jalen Mitchell. Entonces Jalen Mitchell le veíamos algunas cosas mejorables, ¿ok? Cuando ya nosotros damos el visto bueno, porque lo damos junto con Guillermo, y tengo el reporte, si quieren algún día se los paso. Solo para entender, Guillermo es... Guillermo Cifres es el director de scouting, ¿ok? Tenemos el reporte de lo que nosotros dijimos en ese momento de ese jugador con la conclusión de traerlo, con una condición, que pasara por la 21. ¿Por qué? Porque nosotros detectábamos unas ciertas carencias en aspectos tácticos que eran mejorables, ¿ok? Cerramos el deal todo y el jugador llegó aquí con su agente. Y entonces, hablando una conversación con él y todo, nos dice que había jugado a básquet. Sí. Entonces Guillermo y yo nos miramos y decimos, claro, de ahí esas cosas que nosotros hemos notado, porque tenía un físico portentoso, el muchacho salta a una altura increíble. Entonces entendimos algunas de las cosas y dijimos, ahora entendemos por qué tiene algunas de esas carencias. Pasó a trabajar con la 21 para corregir esos detalles, con lo cual estuvo en el CAR, no solo en la infraestructura del CAR, sino en lo que entendemos como CAR, como liga menor, aunque el tiempo fuera corto, estuvo, ¿ok? No sé por qué tenemos que decir que no, estuvo en el CAR. Y vivió en la residencia, todo. O sea, él tenía un día a día de accionar en el CAR. Quizás si no hubiera tenido eso, nunca hubiera pasado nada de lo que pasó, ¿ok? Entonces, estuvo en el CAR. Y de ahí él fue proyectándose, fue jugando minutos con la 21, hasta que al final, ¡pap!, fue teniendo entrenamientos con el primer equipo, con Andrés. No se dio la oportunidad, y yo no sé si se acordarán. ¿Usted sabe cuándo debutó Jalen y por qué debutó? Debo decir que no lo recuerdo. Ok. Bueno, yo le diría que fue con Guimaraes por una serie de circunstancias en cuanto a lesiones y tarjetas amarillas, pero no sé si me estoy equivocando. Exactamente. Estaba expulsado James, si no me equivoco. Estaba con la selección nacional Juanchón y Gamboa. Y ahí, se le presentó la oportunidad. A buscar soluciones. Si a lo mejor esos jugadores hubieran estado, ¿quién sabe? No sabemos. Claro. Pero de ahí nació el momento en el que tuvo la oportunidad. Por eso les decimos a los chicos del CAR, a los de la 21, a los de la 19, a los de la 17, a cualquiera, que estén preparados porque en cualquier momento viene esa oportunidad. ¿Lo pones de ejemplo? A veces sí. Claro. Como lo pongo a Carlos Mora, como lo pongo a Josemar Alcócer, que son los que me ha tocado ver a mí, que son los que han salido afuera. Entonces les hablamos de estas situaciones para que ellos, de esas experiencias que hemos vivido, pues vayan teniendo diferentes escenarios para si se presenta eso, ya estén listos. De ahí vino el debut y pasó lo que pasó. Exacto. Pasó lo que pasó. Ese partido con la selección contra Brasil fue vital. Eso ya fue la explosión. Y de ahí... ¿Podemos decir que se marcó el futuro de la venta de Jalen Mitchell? Yo creo que sí. Yo creo que si Costa Rica no hubiera empatado ese partido y él no hubiera hecho una buena defensa a Vinicius y no hubiera llamado tanto la atención porque Brasil también mueve lo que mueve, a lo mejor no hubiera pasado. A la envergadura a la que pasó, con los montos que pasó, con los equipos que vinieron a buscarle, quizás no. Pero así estuvo. Y esa es una muy bonita historia. Claro. Muy atípica. Exacto. También, porque todo transcurrió en cuestión de 6 meses. Todo el proceso que puede ser la vida de un jugador que te puede llevar 10 años, se redució en 6 meses. Claro. Entonces, una consulta. Sí. 2 consultas a raíz de este tema de Mitchell. Aparte del Feyenoord, ¿cuántos equipos más hubo interesados? Bastantes. Su agencia trabajó lo que trabajó y a nosotros, al club, también nos contactaron. Claro. Y la mejor opción fue el Feyenoord. Sí. Sí, hay que pensar en muchas cosas también. Hay que pensar también lugares, hay que ser realista, ¿ok? Entonces, hay determinadas ligas
con determinado nivel que quizás no es el momento adecuado para dar ese salto y necesitas ir a una liga como Holanda, claro, donde el promedio de edad es muy joven, donde el fútbol es muy dinámico, muy físico, que a él le puede venir bien. Y tiene fama de ser una liga formadora. Formadora, mercado secundario en Europa, donde de ahí saltan a ligas ya como la inglesa, la española, la Bundesliga, la italiana, ¿no? Que son las top, digamos. Claro. Entonces, para mí el movimiento fue perfecto. Es una historia digna de contar. ¿Y usted cree que Jayla Mitchell va a dar todavía más de qué hablar? Pues va por buen camino. Va por buen camino. Imagínese en los campos en los que ha estado en este semestre, en la Champions. Ayer estaba jugando en el campo del Milan. Por supuesto. Discúlpeme, pero ¿quién iba a pensar cuando estábamos aquí comiendo en la mesa del comedor que él iba a estar jugando en el campo del Milan al cabo de 6 meses? Exacto. Yo no lo pensaba. Pero las cosas a veces pasan. Entonces, ese es un caso muy interesante para que todos los chicos del CAR y de cualquier equipo de Costa Rica y del mundo mundial estén listos, porque las oportunidades uno no sabe cuándo llegan. Si usted estuviera hoy a Jayla Mitchell aquí sentado, ¿qué le diría? Después de haber jugado en Milán. Lo agarraría y que lo llevara a los chicos del CAR, que los sentáramos un ratito allá para que les explicara todo lo que pasó. Porque si se los cuenta él, seguro que le creerán más que yo, que se lo repito 2 millones de veces y a veces ya como que ya no hacen tanto caso cuando es alguien que normalmente les trata de dar consejos, ¿no? Como el papá y la mamá, que siempre están ahí diciendo las cosas. A veces falta que te las diga uno que vos quizás tienes como más cercanía por la edad o por lo que sea, porque lo idolatras o tal, que pueda tener más repercusión. Eso es lo que haría. Bueno, perfecto. Le agradezco mucho su tiempo, Javier. Un placer. Y le agradezco mucho sobre todo porque en algún momento de esta conversación nunca noté una intención de que esto se acabara. Y eso uno como periodista lo agradece, ¿ves? Y la verdad que particularmente creo que abordamos temas que la afición se pregunta, y la disponibilidad fue de hablarle a la afición sin tapujos, y creo que eso lo debo de reconocer y le agradezco su tiempo. No, más bien a ustedes, muchas gracias por este ratito y espero que también esto sirva un poquito para que la gente conozca más de lo que pasa aquí en el día a día y que sepan la realidad de algunas historias acontecidas y cosas, y con mucho gusto aquí estamos con toda la disposición. Perfecto. Y a ustedes, de verdad que invitarlos a seguir con nosotros en la producción de más contenido en este perfil.